También, ahí hay una Biblia. Ah, abajo una verde. Daniela, si necesitan una Biblia, Daniela, para que no te pelees con tu mamá ahí mientras leen. Bueno, decía, abrimos nuestras Biblias en Romanos, sí, y ya habíamos nosotros mencionado que en la iglesia, los romanos, en Roma, perdón, también se notaba alguna existencia, ¿no? De quizás un poquito de patriotismo, ¿no? Entre los que ahí reunían, porque reunían gente judía, gente que no era judía, que también se les conoce como los gentiles o griegos también acá. Eh, y también existían estas diferencias entre ellos, como que no, los griegos, pues no, nosotros somos más bendecidos porque de nosotros viene más el conocimiento, ¿no? En general, las filosofías, la inteligencia, mientras que los judíos, pues también ellos se ufanaban de que Dios les había dado a ellos el pacto, Jesús había nacido de ellos, como que eso los hacía sentirse y pensarse quizás mejor que otros. Y lo que el apóstol Pablo a través de esta carta les hace comprender es que todos somos pecadores, ¿verdad? En este caso, tanto judíos como no judíos, y que la única forma en que uno pueda ser justificado es a través de Jesús. Es a través de la santidad, de la justicia y del favor, ¿no? La gracia de Dios para con nosotros. O sea, no hay otra forma, no existe otra manera. Y la carta se hace amplia porque en algunos aspectos detalla algunas cosas, ¿no? De por qué es que Pablo les hace comprender eso. Por ejemplo, habíamos visto desde el versículo 18 del capítulo número 1 cómo es que se dirige a los gentiles, a los griegos, ¿no? A los sabios, eh, y que también dentro de ello, de lo que los sabios, cómo es que se habían apartado de Dios, en el versículo 24 dice, ¿no? Por primera vez, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ¿no? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego también en el versículo 26 nuevamente dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y lo mismo también habla de los hombres. Y luego, una vez más en el versículo 28 se menciona, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿no? Sí, nuevamente ahí está, Dios los entregó. Ah, por lo general, muchas veces uno pensaría, pues, que si se habla de homosexualismo, de lesbianismo, eso sería lo más bajo que una sociedad pueda quizás experimentar. Pero si usted se da cuenta, esto es una de las primeras cosas que menciona y como que esto se va, ¿no? O sea, el mal se va progresando y uno diría, pero esto debió mencionarlo al final y no necesariamente lo mencionó al final de todo, sino mire lo que dice al final, ¿sí? Que decía, se encuentra en el versículo número 28 y dice, y como ellos no aprobaron, ¿sí? Tener en cuenta a Dios. O sea, en realidad, y estas palabras son muy interesantes, ¿no? Esto es aceptar algo, o sea, después de examinar, ¿sí? Y en este sentido, ellos, después de examinar aquello que Dios les había manifestado, porque Dios ha hablado acá, el apóstol Pablo habló acá de que es cierto, las cosas invisibles, ¿no? De su poder hacen pues que él sea real, de modo que no hay excusa, ¿no? No hay excusa en realidad. O sea, ellos
a pesar de haber entendido ello, a pesar de haber examinado ello, ellos decidieron, sí, y por eso es que dice en el mismo versículo 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, esto es reconocer. Esta palabra tener en cuenta significa conocimiento completo, detallado, ¿sí? No es solamente el saber, sino en realidad entenderlo bien. Ellos en este sentido decidieron desentenderse de Dios. ¿Sí? No es que nunca habían escuchado de Dios, no es que simplemente pues a la ignorancia, no, no, ellos decidieron. Es como que quizás cuando se le testifica a alguien de Cristo, y ese alguien decide no, porque ya tiene sus propios santos, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, Perú, tan religiosos que somos. Por ejemplo, estoy en un grupo de amigos que éramos o que crecimos juntos y uno de ellos ha viajado a México, ¿no? Ha enviado una foto con su mamá y justo estaban supongo que hay una sí hay, ¿no? La Virgen de Guadalupe, ¿no? Está en la catedral, es en México, en la Ciudad de México, y ¿no? Una foto ahí y envía bendiciones, ¿no? Y todo, ay, sí, que envía bendiciones, pide ora por todos nosotros, ¿no? Y yo estaba, yo no deseo ese tipo de bendiciones, ¿verdad? Pero hay gente que sí, a pesar de que entiende, oye, sí, pues Jesús es el que dio su vida por nosotros. No se piense que, por ejemplo, cuando alguien fallece, no se piense que si va al infierno es porque no tuvo oportunidades de hacer las paces con Dios. Todos tenemos oportunidades dadas por Dios, inmerecidas, por cierto, de llegar a aceptar a Jesús. Si no lo hacemos, insisto, no es por necesariamente ignorancia, no es porque Dios no tuvo compasión, no es porque Dios no nos convenció en el Espíritu Santo, no, no es por eso, es porque simplemente nosotros decidimos no tener en cuenta a Dios. Es triste, y obviamente, sobre todo cuando familiares, cuando seres queridos fallecen, ah, quisiéramos nosotros tener la esperanza, ¿no? De que sí, pues esta persona está en buen lugar, pero sabemos que si no murió en Cristo, no va a resucitar con Cristo. Y es triste, es lamentable, doloroso también, pero es lo que Dios nos enseña, ¿no? Es lo que la Biblia nos enseña y ya somos nosotros, los seres humanos, los que tomamos decisiones al respecto. No sé si estamos dándonos cuenta de ello. Y qué triste, en verdad, sí, porque cómo desechamos a Dios sin darnos cuenta del daño que nosotros también nos estamos haciendo. ¿Sí? Qué triste es ello. Pero claro, siempre estamos, no, pero ojalá que sí, no, que algo haya pasado, ojalá, pero no lo sabemos, ¿no? Sabemos que Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es compasivo, y sí es que en Él cree conveniente dar oportunidad aún hasta el último momento de la existencia de alguien, Él lo va a hacer. ¿Sí? Él lo va a hacer si lo cree conveniente, también si lo cree más que conveniente, si lo cree necesario, ¿sí? Porque Dios ya sabe, o sea, si uno va a tomar decisiones o no, ¿no? Entonces, hay todo esto. Entonces, ellos aprobaron, o sea, no tener, o no aprobaron, perdón, tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó. Y entiendas así, o sea, cuando nosotros no estamos dispuestos a reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas, a reconocer que ciertamente Él es Dios y merece toda nuestra atención, obviamente que Él va a decir, oye,
yo no puedo insistir, ¿sí? O sea, y no es que no pueda insistir en el sentido simplemente de que no quiera, sino que sabe que esto es un tema de fe. Y es como también nosotros podemos insistir a alguien en cuanto a la palabra de Dios. Gracias. Podemos insistir con alguien respecto a la palabra de Dios, pero es un tema de fe, ¿no? O sea, la insistencia no garantiza, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Adelante, adelante. La insistencia no garantiza absolutamente nada, es la fe en el Señor lo que garantiza. ¿Puedes pasar por acá? Jalas una silla, hermano, por favor. Gracias. Ah, adelante, adelante. Eh, y es así, ¿no? Eso sí. En las iglesias mismas, como quisiéramos que nosotros, todos nosotros, ni bien escuchamos lo que la palabra de Dios nos dice, sí, Señor, ¿no? Aquí estoy. Ayúdame a cambiar, ayúdame a obedecerte, quiero, necesito darme del todo. Pero también vemos y sabemos que no necesariamente siempre es así. ¿Sí? A veces a uno mismo nos cuesta. Es un tema de fe, no se puede la fe imponer, ¿sí? Podemos sí enseñar, podemos obviamente ayudar, podemos corregir, pero la idea es que simplemente entendamos todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es lo mejor para nosotros. Y ojalá que en ese sentido nos den. Entonces, cuando no hacemos ello, sí, puede Dios llegar al punto de decir, oye, hasta aquí nomás, sí, o sea, hasta aquí nomás, ¿no? Lo hizo con el pueblo de Israel. Sí, a mí, por ejemplo, me llama la atención cuando, no sé si usted ha leído este pasaje en Isaías, ¿no? Donde Isaías, después de ver esa visión, ¿no? El trono de Dios, y el hombre dijo, yo soy hombre muerto, ¿no? Pero Dios lo limpia y lo purifica, ¿sí? Y después Dios pregunta, a quién enviaré, ¿no? E Isaías dice, envíame a mí. Pero luego Dios le dice, anda y habla a este pueblo que no te va a escuchar, que, que no te va a hacer caso. Y yo decía, pero, pero para qué, porque es lo que Dios quiere hacer. Hermana, quizás necesite un poquito de agua. Necesito un poquito de agua, hermana. Sí, claro que sí. Por favor, si les dan un poquito de ibuprofeno. A ver. mm, ¿Sería mejor la próxima? Así, vamos. Ok, entonces mientras van atendiendo aquí a la hermana, hemos tenido una emergencia, la hermana aquí se ha tirado al suelo, todo se ha caído para que simplemente tratando de hacerlo todo real para que no, la hermana Jessica no se está sintiendo del todo bien, así que estamos tratando de apoyarla aquí, nada extremo, ¿no? Eh, entonces eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre, ¿sí? Eh, Dios es paciente, claro que es paciente con todos y cada uno de nosotros y agradecidos a Él por ello. Pero muchas veces nosotros ya caemos en la sinvergüencería y es como que ese vaso de la ira de Dios se va llenando y cuando ya se llena, dice Dios, hasta acá no más, ¿sí? Hasta acá no va. Y por eso es que también hablando del pueblo de Israel, fueron ellos enviados, ¿no? Fueron ellos sacados de su propia tierra, por más que era el pueblo de Dios. Así que Dios puede hacer ello y va a hacer ello cuando en este sentido uno deja de tenerle a Él en cuenta, ¿no? Y dice, Dios les entregó a una mente reprobada, ¿sí? Les dije hace un rato, increíble que, por ejemplo, el lesbianismo, ¿no? El homosexualismo esté mencionado en las primeras partes, porque aquí parece que esta es la parte más fuerte, ¿no? Sí, se nota el progreso, ¿no?
Y aquí no es, bueno, no es que no se mencione, sí se menciona en alguna forma también, pero ya como parte de algo distinto, o sea, lo del homosexualismo, como parte ya del todo. Pero, o sea, lo peor que le puede pasar a una persona y a una sociedad es que su mente sea reprobada, o sea, no conforme a la de Dios, no de acuerdo a lo que Dios aprueba, ¿no? En este caso, la palabra mente tiene que ver con el intelecto, en este sentido con lo moral, y reprobada es sin valor, esto es rechazada e inmoral, ¿sí? Entonces, dice que Dios los entrega, y sabemos que la palabra entregar es encargar el cuidado de alguien a otro. ¿Sí? La idea es que Dios quiere encargarse de nuestros cuidados. Esa es la idea. Pero ya cuando nosotros lo rechazamos, entonces es como que, ok, que alguien me se haga cargo de ti, ¿no? Y en este caso, la mente reprobada. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. O sea, el que la moral en nuestra sociedad vaya empeorando, no es sin razón a que Dios dice, ok, pues simplemente voy a probarlos. No, no, es el resultado de una vida donde se va negando a Dios, donde se va rechazando a Dios. Y eso es lo que está pasando cada vez más y más. Nosotros, claro, como sociedad tratamos de manejarlo como no, que es la moda y todo ello, pero es el hecho de que vamos nosotros rechazando más y más a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, viene acá, dice, la mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Y en este aspecto, dice, no son apropiadas, no son correctas. A eso es a lo que se refiere con no conviene, porque esta palabra también puede utilizarse en una manera muy, muy relativa, ¿no? O sea, lo que no es conveniente para uno puede ser conveniente para otro y así sucesivamente. Pero aquí está ante los ojos de Dios. O sea, esto no sirve. ¿Sí? O sea, esto, lo que viene a continuación, no es correcto. ¿Sí? Eh, ya que es el fruto o el resultado de una mente reprobada. Algo aquí, hasta aquí, hermanos, hermanas. ¿Sí? Ah, siempre tengamos presente que la santidad está solo en Jesús. Todo está en Jesús. ¿Sí? Todo está en Jesús. Apartado de Él, ya estamos entrando en terreno peligroso. Por más buena gente que parezcamos, ¿no? Por más educados que parezcamos. Porque a veces se piensa, ¿no? Si una persona es una persona educada, una persona respetuosa, debe estar haciendo las cosas bien con Dios. No necesariamente. Sí, no necesariamente. Todo tiene que ver con el tipo de relación que se tiene o se debe tener con Dios, ¿no? Existe. Eh, y en el versículo 29 ya comienza la larga lista de las cosas que no convienen, ¿no? Eh, dice, estando atestados, ¿no? O sea, esto es repleto, ¿sí? Eso es a lo que... ¿Alguien decía algo? Hermano, Sí, hermano Eduardo. buenas noches. Buenas Disculpe que noches. se atrasó un poquito, me atrasé un poquito para preguntar. ¿Ya? Acá dice, cuando, como no podemos tener en cuenta a Dios, Ajá. se refiere a todos ser humanos de diferentes edades. Es decir, Perdón, no le escuché la última parte. Ellos nos dicen, no tienen en cuenta a Dios. No le escuché la última parte. se refiere a todo ser humano de diferentes edades. Bueno, sí, se refiere a sociedades y en este sentido también el hecho de que los no judíos que profesaban pues el conocimiento y todo ello,
con el conocimiento, más bien lo que Papá, hicieron es apartarse de Dios, apartarse de Dios. ¿No? no, me Ya. refiero, es para todas las edades de niños, adolescentes, jóvenes, Oh, claro, adultos. claro, 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 claro que sí, es para todas, para todas edades, ¿no? Cierto, cierto, ¿no? O sea, si el Eso, hermano pregunta si esto puede ocurrir en cualquier persona, sí, obviamente, quizás más acá se está refiriendo a personas ya más maduras, sí, en razón que se habla conocimiento, el entendimiento que después ya de experimentar lo que era Dios, se decidió, ¿no? Se tomó una decisión de no tomar en cuenta a Dios, ¿no? Entonces, eh, puede referirse, sí, a cualquier tipo de persona, pero mucho más a personas ya con la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Ujú. ya, hermano, ya, está bien. Ya, Versículo gracias, 29 hermano. dice, no, no se preocupe. Versículo 29 dice, estando atestados. Esto es repletos, sí, lleno, ¿no? Esa es la idea, de toda injusticia. Y acá se mencionan 22 o 23 cosas que tienen referencia, decía, a todo esto, ¿no? Habla de injusticia, habla de fornicación, habla de perversidad, habla de avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, esto no es algo que va a pasar. O sea, esto es algo que ya ha estado pasando. Es más, en el versículo 29, sí se refiere a algo que ocurre o se inició en el pasado y que sigue ¿no? teniendo resultados en el presente o hacia el futuro. ¿No? Es en tiempo perfecto. ¿Vale? Entonces, está hablando de eso. O sea, no se piense que, insisto, esto simplemente va a ser en el futuro, porque nosotros pues estamos diciendo, ¿no? Sí, pues la sociedad cada vez está peor, ¿no? Y va a ser peor. No, 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 esto ya es algo que viene desde, desde hace muchísimo tiempo. ¿Desde cuándo? Les voy a decir desde cuándo, ¿sí? Ya ustedes le ponen la fecha, ustedes le ponen la hora. Desde Adán y Eva. Sí, inicia desde Adán y Eva. Recuerden que Adán y Eva tuvieron primeramente dos hijos, a Caín y Abel. A Caín mató a Abel, ¿no? Después obviamente de la desobediencia de los padres. Y Caín, ¿qué es lo que hizo? Él se fue y formó sus propias tribus, sus propias leyes, dejando de lado a Dios, ¿no? Entonces, viene desde allí, ¿sí? Y obviamente se sigue esto viendo. Que puede ser que esté empeorando, podría ser, pero no es algo nuevo. Sí, no es algo nuevo. Imagínense ustedes, estamos hablando acá de que ya había pues, ¿no? Homosexualismo, lesbianismo, ¿no? Y para nosotros es como que es lo peor que puede existir en nuestra, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra sociedad, pero no es algo nuevo. Sí, no es algo nuevo. Sí, algo más. Y lo triste es que ya la mente reprobada es aquella mente que no me interesa lo que pienses, lo que yo pienso es lo que más interesa. No, eso es la mente ya reprobada. Ujú. Algo más. Y claro, vamos a ver brevemente aquellas cosas que se mencionan acá cuando hablamos y dice de toda, ¿no? Versículo 29, regresando, toda injusticia se refiere a aquello que es incorrecto,
Cuando se habla de fornicación es la sexualidad depravada, por eso les dije, dentro de lo cual está el lesbianismo, el homosexualismo y cualquier otra perversión al respecto, ¿no? O depravación al respecto. Perversidad es esa naturaleza maliciosa que siempre existe en nosotros, ¿sí? ¿Alguna vez usted ha pensado algo, o sea, algo malo? Lo que lo voy a hacer muy fácil. ¿Quién nunca pensó en algo malo? Levante la mano. El que nunca pensó en algo malo. Ni Matías. Eh, eh, Porque pues, sabemos que el mal está en nosotros, ¿sí? Pero aquí obviamente se está haciendo más notorio según lo que se menciona acá. Y no solo más notorio, sino esa maldad está tomando más control, ¿no? En uno o en las personas. Eh, Avaricia, el tener más. El deseo, el anhelo, la ambición de tener más. Y nosotros, eh, esto es en nuestra sociedad y cultura, eso se está justificando como algo bueno, ¿cierto? Hay algo malo en anhelar algo mejor o más, no necesariamente, pero cuando ya caes en yo tengo que tener aquello que esta persona tiene y dedicamos toda nuestra atención porque los justificamos con nuestros sueños, con nuestros anhelos, entonces nos dejamos llevar por todo ello. Bueno, la idea es en el Señor. No hay nada malo en necesariamente tener más, poseer más, pero dejemos que sea el Señor quien nos guíe en ello y no que ello distraiga nuestra mente o nuestro corazón de Dios. Si me dejo entender con esto, ¿sí? No deseo que se malinterprete, no deseo que se malentienda esto. No dejemos que algo interfiera con nuestra obediencia a nuestro Dios. ¿Eh? Eh, Luego dice la maldad, ¿no? O maldad, que ya se refiere a toda forma de mal, ¿eh? Llenos de envidia, uh, y aquí se refiere a celos del éxito de otros. Caemos nosotros muchas veces creyentes en ello, podemos caer. Tengamos mucho cuidado en ello, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros pensamos que como nos portamos bien, merecemos. Y después volteamos y vemos que personas que no necesariamente están viviendo, ¿no? Tranquilos o en obediencia a Dios, ellos sí tienen. Y decimos, pero esto no es justo. Tengamos cuidado con eso. Sí, no dejemos que algo nos distraiga o aparte de nuestra relación con Dios, porque también estas cosas nos pasan, ¿no? Y humanamente hablando, podríamos decir, es comprensible, pues estamos viviendo nosotros, ¿no? En obediencia, haciendo las cosas bien en el Señor, y de pronto, pues alguien que sabemos, no, hasta en creyentes, no necesariamente está viviendo bien con Dios, y cómo es que como que son bendecidos, ¿no? Cómo es que tienen aquellas cosas que quizás nosotros quisiéramos también tener o que ocurren con nosotros, con nosotros. Tengamos cuidado de esas cosas, simplemente entendamos cuán completos en Jesús nosotros estamos. Dios no nos tiene que dar algo más. ¿Se ha puesto a pensar usted en ello? Dios en realidad no tiene que darnos a nosotros algo más. Lo va a hacer por su bondad, ¿sí? Por su misericordia, lo va a hacer, pero no vivamos como que si Él tiene que hacerlo, ¿sí? Él en verdad en Jesús nos ha bendecido sobremanera. ¿Qué más? ¿Dónde estábamos? Llenos de envidia, ¿verdad? Homicidios, esto es los asesinatos, y ahora vemos como que nada. No es algo nuevo nuevamente. Sí, recuerden en el lejano oeste, sí, si alguna vez ha visto usted películas del lejano oeste, ¿no? Pues se, te miraban con malos ojos, listo, ¿no?
se acabó la cosa, ¿no? Así que no es algo nuevo tampoco, pero obviamente no, el hecho de que no es algo nuevo no lo justifica tampoco, ¿no? Así que tengamos cuidado con estas cosas. Contiendas, la rivalidad, ¿sí? Engaño, esto es la sutileza, el engatusar, ¿no? Malignidades, esto es dispuestos a la maldad. Básicamente hay tres cosas que hablan, ¿no? De la maldad. Primero, la perversidad que dije es la naturaleza maliciosa. Luego habla de la maldad en sí, toda forma de mal, dije. Y aquí en la malignidad dispuestos, ¿no? Va a haber cada vez más y más, o va a existir más y más disposición para hacer lo malo conforme uno se vaya desprendiendo de Dios. ¿Sí? Y repito, esto nos puede ocurrir a nosotros también creyentes. ¿Sí? Y tengamos mucho cuidado en ello, ¿sí? No, porque también nosotros a veces nos desprendemos, a veces nos vamos, ¿no? Como que separando, apartando de Dios. Sabemos qué es lo que Dios quiere, pero yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y tengamos mucho cuidado con ello, porque a veces hasta tratamos de justificarlo diciendo, sí, pero es en una cosita, nada más, dos cositas, tengamos mucho cuidado con ello, ¿sí? Porque una vez que nosotros comenzamos a soltar, ¿no? El hilo, podemos llegar a soltarlo cada vez más y más. ¿Ok? Eh, ¿En qué nos quedamos? Contiendas, ¿no? Rivalidad, engaños, malignidades. Luego en el versículo 30 habla de murmuradores. Aquí se refiere a personas que hablan en secreto, ¿no? Y sobre todo, ellos llegan a calumniar, o sea, como que escondidas, ¿no? Hablar mal de otros y que también, como que sabemos, es así, ¿no? El hablar a espaldas de la gente. Eh, Jesús es creo yo, Jesús fue muy directo en esto, ¿no? Tú sí, sea sí, tú no, sea no. Si tienes alguna dificultad, habla con tal persona, ¿no? Y deja de estar hablando a espaldas, ¿no? No hay necesidad para ello. Detractores, esto es hablar mal de otros, ¿sí? Posiblemente ya no en secreto, ¿sí? Sino también, ¿no? Ah, hoy día me pasaron un video del alcalde nuestro y el alcalde para hablar mal de otro, ¿no? Que lo de estos rateros, ¿no? Y hasta dijo, no, este es un Judas Iscariote, ¿no? ¿Qué tal moral, ¿no? O entereza moral debe tener este hombre para estar hablando, refiriéndose así de otros, ¿no? En fin, aborrecedores de Dios, y esta palabra aborrecer tiene que ver con odio. O sea, pueden llegar personas a ello, ya, sí, injuriosos, ¿no? O sea, es una insolencia arrogante esto, ¿no? O sea, hablan y encima son arrogantes al respecto, ¿no? Soberbios, y tiene que ver esto con la autosuficiencia, ¿sí? Y usted sabe que esto es fuerte en nuestra sociedad, ¿no? La autosuficiencia, que si no tenemos cuidado es básicamente lo mismo, si no tenemos cuidado, básicamente lo mismo como la autosuficiencia, pero la autoestima, ¿no? Perdón, la autoestima. Hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. Dejemos que Dios nos estime y Dios nos estima lo suficiente y nosotros simplemente aprendamos a vivir en Él, a crecer en Él, ¿sí? Entienda que usted nunca se va a amar a sí mismo mejor de lo que Dios lo ama. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, sí, no que tienes que aprender a amarte a ti mismo. Tengamos mucho cuidado con eso. Sí, usted nunca va a poder amarse a sí mismo mejor de lo que Dios. Y la única y pequeña diferencia es que en ello, recuerde,
el amor de Dios es un poquito más puro que el amor de uno por uno mismo, ¿no? Entendamos estas cosas, ¿sí? Eh, y esto obviamente nos puede apartar de Dios si no tenemos cuidado. Luego dice altivos, ¿no? Tiene que ver con hacer falsas promesas por ganancia. Eh, Se ve en los negocios, pero también se ve en el cristianismo o llamado cristianismo, ¿o no es así? ¿No? Predicadores predicando de Dios le va a dar, ¿no? ¿No? De sus ofrendas y Dios le va a dar, le va a multiplicar mucho más, ¿no? O en su defecto tener, decir, ¿no? Con el propósito de entrar, no, tengo seguridad de que sí, las cosas van a mejorar, ¿no? Y uno nunca sabe. No tenemos nosotros que estar pintando pajaritos, simplemente tratemos de poner la mirada en el Señor. Nos vemos tentados, ¿sí? Yo me he visto tentado, ¿cuántas veces no me veo tentado de querer animar a alguien, no me quiere? Y sí, ¿no? Porque uno se ve tentado en ello. Y la idea es animarlos, pero en el Señor. Y porque el resto ya es falsedad. El resto ya es falsedad, como acá. Ah, ¿Qué más? Altivos, inventores de males, que triste, ¿no? O sea, hay gente que inventa la maldad. Esto es, hay gente que se pone a pensar cómo hacer más daño, ¿sí? No sé si usted, yo crecí en un barrio donde todos nos llamábamos más por apodos, ¿no? Es más, hay amigos que ni sé su nombre. Sí, 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 por apodos, más apodos. Y me pasó, ¿no? Una ocasión, y les he comentado, creo, fui a visitar a un amigo al hospital y el vigilante nos detiene, ¿a quién va a ver? Estaba con mi hermano, ¿no? Al choclo. ¿Pero cómo se llama? No sé, ¿sabes? No, es ahora llamar a los amigos, oye, ¿cómo se llama el choclo? Y digo esto porque crecí en un barrio donde daba la impresión de que habían personas que se ponían a pensar qué apodo ponerle a alguien, ¿no? Hasta inventar apodos, pero eran algunos de ellos graciosísimos, la mayoría, ¿no? Así. Hay personas que no solamente hacen ello, sino ya con la maldad. O sea, cómo hacer daño, ¿sí? Y esto es, repito, el resultado de una mente reprobada. Que toda nuestra sociedad posiblemente cae en ello, pero aquellos que no son tan extremos dicen, mira qué mal está, ¿no? Por ellos es que estamos tan mal, ¿no? O sea, todos nos echamos la culpa y nos damos cuenta que quizás todos estemos cayendo en culpa en razón a cómo estamos nosotros dejando de lado a Dios. ¿Eh? Hermana Melina. Ya. ¿Ya? Ujú. Cierto, ciertamente, ciertamente. Y casualmente ayer nos pasó algo similar. Hermana Melinda estaba comprando algo en internet, un regalito para mí que Romana. ¿No? Y de pronto Gabriela, como nuestras cuentas están a nombre de Gabriela, Gabriela recibe un mensaje de, están comprando algo en California, en Estados Unidos, con tu tarjeta, ¿estás tú comprando algo? No. Y, o sea, ¿cómo lo hicieron tan rápido? No lo sé, ¿no? Pero felizmente lo bloquearon ellos, ¿no? Y no pasó para nada, simplemente estoy diciendo que qué rápidos son, qué rápidos es esa gente, ¿no? Y ellos no son gente no preparada, gente que deben ser muy hábil, como yo ni sé, es más, yo ni pago, bueno, a veces, pero no me gusta pagar por internet, pero hay gente que sí, pues es muy hábil, ¿no? Y que sí son inventores de males, desobedientes a los padres, ¿sí? Y aquí se refiere a ser persuadido a no obedecer, lo que se llamaría un rebelde, un contumaz, ¿no?
Por ello es que en el Antiguo Testamento, recuerden, se apedreaba a hijos como estos, ¿sí? Y acá, pues, obviamente tiene que ver con obstinado, ¿no? Contra la autoridad paternal. Necios, esto es sin entendimiento. Simplemente hacen. O sea, cuando se habla de entendimiento, no que no sean inteligentes, ¿no? Sino que no tienen el entendimiento de Dios. Simplemente hacen lo que quieren hacer, desleales, infiel a los pactos o a los tratados, ¿no? No ser, sin afecto natural, ya no hay afecto, ¿sí? Con otros, por eso es que, por ejemplo, cómo se... y yo no puedo honestamente concebir cómo con tanta facilidad algunos pueden matar a otros, ¿no? O sea, yo no puedo. No es que no lo haría, quizás sí, porque recuerden que también hay en nosotros mucha afinidad con el mal, pero no me parece algo que, bueno, no lo hago, ¿no? Por eso no me parece algo que podría hacer. Pero qué triste es ver cómo es que gente simplemente mata, ¿no? Implacables, ya no hay respeto pues por los acuerdos, ¿no? Sin misericordia, esto es sin compasión, piedad. Y luego dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, ellos no ignoran esto. Por ejemplo, ¿creen ustedes que la gente ignora el infierno hoy en día? O sea, ¿creen que la gente ignora? O sea, la gente no sabe de que, oye, sí, pues hay un infierno. No que sepa los detalles, pero la gente por lo menos sabe qué es el infierno o a qué se refiere la palabra infierno. Por lo menos sabe, ¿sí? No les importa. Es más, hasta chistes se hacen al respecto, ¿o no? Chistes se hacen respecto a Satanás, ¿no? Como que te asustas, ¿no? Eh, Y sí, pues todo eso se va dejando notar. Entonces ellos dicen, habiendo entendido, ¿sí? Y aquí esta palabra entendimiento nuevamente tiene que ver con algo completo, ¿sí? Algo muy minucioso. El juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, merecedores de muerte. Mira lo que dice, sí, no solo las hacen, sino que también se complacen, ¿sí? O sea, sentirse satisfecho. eh, Conocen aquello que es penado por Dios, pero se gozan en desobedecer. O sea, se nota eso, se ve esto también, ¿no? Y se gozan o se complacen con los que las practican. Eh, Dios no necesariamente nos está diciendo algo nuevo, simplemente lo está poniendo en una manera en que nosotros comprendamos, oye, sí, pues esto es producto de esto. Podemos nosotros predicar esto a la humanidad, a la gente. Y dicho sea de paso, sí, a ver, hace varios años, sí, hace varios años dije, ¿no? Por eso a veces pienso que soy medio profeta, pero no. Sí, hace muchos años dije, en realidad muchísimos años, aún antes de que viaje al extranjero a estudiar, dije, va a llegar el tiempo en que más que evangelizar afuera, que a los no creyentes, va a haber la necesidad de evangelizar a los de adentro, a los ya creyentes. Porque hermanos, estamos llegando a instancias en que no nos interesa. Disculpen, ¿qué sería el atrevimiento? O sea, lo escuchamos, ahí queda, ¿no? O sea, un ratito de remordimiento, pero ahí queda. O sea, no es que veamos un cristianismo donde es cierto, estamos que siendo más y más transformados en el Señor y para el Señor, ¿no? Sino que simplemente ahí queda, ¿no? Y necesitamos nosotros ciertamente entregarnos al Señor para que el Señor eh, nos bendiga y nos bendiga siendo de bendición para otros.
no que nos bendiga en el sentido de que nos dé todo lo que queramos, sino para que ojalá podamos llegar a uno, ¿no? A otro con el mensaje. No vayas por ese sendero. Dios quiere algo distinto para ti, se llama Jesús. ¿Sí? Necesitamos detenernos y contemplar todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran agregar, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran agregar? Es que hace poco vi una película, El Exorcista, ¿Ya? pero la nueva, y al final, te ponen, literal, dicen esto como mensaje. Al final de la película te dice, el diablo quiere que nosotros no seamos felices. Y luego empieza todo un mensaje y empieza a decir, pero nosotros podemos dar. Todo lo que sigue de ese mensaje es en realidad el mensaje que el diablo nos dice, que es el que podemos amarnos y cuidarnos nosotros solos y ser mejores y todo, así, todo un gran mensaje. Humanismo, ¿no? Sí. Humanismo. Sí, sí. Sí. Sí, y por eso necesitamos aprender a tener cuidado de lo que escuchamos. Sí, obviamente nos agrada escuchar las cosas que suenan bien, sí, pero eso no garantiza el que sea correcto. Recuerde todo esto, sí, o sea, hay invenciones del mal, inventores del mal, sí, y a través de esos mensajes también hay eso. Así que simplemente aprendamos a confiar en lo que Dios nos enseña y todo aquello que está de acuerdo o conforme a lo que Dios enseña. De ahí tengamos mucho cuidado y honestamente tendría hasta que decirle, ¿no? Con el propósito de ser justo, hasta tenga cuidado de lo que yo digo, ¿no? Porque también uno puede llegar a instancias en que simplemente para utilizar un término se aloca, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestras emociones, anhelos, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, que todo predicador, todo pastor quisiera que su congregación haga caso, pues no escuche, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos debemos hacer? Debemos hacer algo como para que ellos crean y podemos nosotros en ese afán hasta apartarnos del mensaje de la palabra del Señor, ¿no? Nuevas estrategias, nuevas ideas, ¿no? Tantas cosas así. Necesitamos tener cuidado. Honestamente, eh, con la palabra del Señor, ¿sí? Solo con la palabra, el mensaje de la palabra del Señor, ya nosotros tenemos problemas con entenderlo, ¿sí? No, yo no puedo decir, hermanos, lo que yo digo es lo que exactamente Dios quiere. Ojalá pudiese. Yo también estoy tratando de comprender. Me equivoco posiblemente, muchas veces. ¿Con mala intención? No necesariamente. Sino que hay cosas que quizás estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la mente de alguien que es perfecto y yo con esa mente tan limitada, ¿sí? Obviamente que me equivoco. Y por eso sus oraciones, por eso siempre tener esto presente. Nos despedimos, ¿sí? Nos despedimos con